Hola, coleguis. En esta sesión vamos a ver qué es el dinero y las formas de pago. Bien, en esta sesión, que va a ser un poco distinta a las habituales, en las que vemos unas herramientas, cómo se instalan, cómo se configuran, etcétera, vamos a ver una sesión tipo presentación. Con lo cual, aquellos que nos gusten las presentaciones, advierto de qué se trata para que os saltéis este vídeo si no lo queréis ver. Y lo quería hacer de esta manera, un poco como hicimos en aquella sesión en la que hablábamos de las comunicaciones digitales cifradas, porque creo conveniente asentar unos conceptos o tener unas bases sobre qué es el dinero y qué son los sistemas monetarios antes de empezar a hablar sobre todo de Bitcoin, que creo que es para lo que la mayoría habrá llegado o le interesará ver en este apartado. Lo he querido llamar así: historia y evolución del dinero y los sistemas monetarios. Vamos a hacer un pequeño breve recorrido de los sistemas monetarios históricamente, desde tiempos bien antiguos hasta la era moderna, hasta hoy en día, y todas las cuestiones que han sucedido por el camino, ya que además estamos ahora mismo en un momento histórico y lo comentaremos hacia el final de la presentación. Lo he llamado así: de las primeras sociedades al futuro. Tenéis un pequeño índice que nos lo saltamos, ya que vamos a ir viendo todas las diapositivas de una en una, y comentar que os dejaré el enlace de este esquema, de esta presentación descargable en la descripción del vídeo. Bien, vamos a empezar, como digo, desde bien antiguo. Aquí nos encontramos con las primeras nociones de valor y del trueque. Historia que viene desde el Paleolítico, desde el Neolítico, desde hace 100.000, 50.000 años, desde que empieza el humano a ser humano. Vamos a leer brevemente y voy a ir haciendo algunas puntualizaciones o comentarios. Las sociedades prehistóricas practicaban el trueque, que era el intercambio de bienes, pero este sistema dependía de la doble coincidencia de necesidades. Es decir, que las dos partes quisieran lo que el otro tenía. Es decir, que si tú tenías grano de trigo y yo tenía gallinas, quizá a ti sí te interesaban mis gallinas, pero a mí igual yo tenía grano y no me interesaba tu grano, con lo cual ahí se creaba un conflicto o un problema a la hora de poder realizar intercambios de manera efectiva. Como dice por aquí, algunos objetos raros, como piedras especiales, cuentas perforadas o pigmentos, empezaron a adquirir ese valor simbólico, anticipando la idea de un valor o un medio de intercambio. Algo que fuera ajeno a esas propiedades que teníamos, a esos objetos, y que pudieran ser utilizadas como medio de intercambio, como medio de pago. Ahí empezó un poco el concepto de lo que era el dinero, una forma de deshacernos de estos sistemas de trueque que, digamos, nos limitaban. He querido además traer estas imágenes alegóricas. Vais a ver que en cada diapositiva hay una de ellas, y lo he querido hacer así porque quería unas imágenes visualmente potentes, ya que este tipo de imagen nos dejan una idea muy clara de cuál era la situación de ese concepto o de esa necesidad o de esa idea, vamos a decir. Voy a hacer pequeños cortes en los que se leerán estas imágenes e ideas alegóricas. Desiderium duplex. Deseo doble. El comercio no comienza con riqueza sino con necesidad. Cuando dos manos se extienden en deseo mutuo, el valor surge desde la sombra. Este siguiente diapositiva, y unos cuantos de miles de años más tarde, aproximadamente hace unos 10.000 años, llegamos a las economías del don y la reciprocidad. En las comunidades estudiadas por el antropólogo Marcel Mauss, en los que estudiaba a los isleños Tobrián, que realizaban este intercambio Kula. Estos isleños eran una gente que vivía en las islas del Pacífico Sur,
y tenían estos intercambios kula, que eran, digamos, ritos ceremoniales en los que intercambiaban unas pulseras, intercambiaban unos collares y, como dice, el comercio no buscaba el beneficio inmediato, sino que estos intercambios lo que buscaban eran fortalecer alianzas y prestigio social para aquellos que hacían entrega de esos objetos en esos ritos al resto de participantes de los ritos. El valor, como dice, residía o reside en este tipo de actos en la obligación moral de devolver un bien en el futuro. De hecho, en estos ritos y demás, tú no te quedabas con el bien durante mucho tiempo. La gente volvía a compartir este bien. Ya se empezaba a intuir o a generar estas redes de confianza, estas redes de colaboración en las que tú traes de manera altruista algo que posees y es el acto de dar eso lo que crees o funciona por esta obligación moral de manera que vas a percibir un beneficio o un valor a cambio de hacer o de aportar esto. Un poco lo que sucede en las relaciones actuales también. De hecho, yo estoy trayendo toda esta formación de manera gratuita y de cierta manera eso da cierto prestigio o consigues que la gente se interese y crees esas relaciones con esa gente que vas hablando cada vez más y esa gente al final lo que te trae es, vamos a decir, trabajo. Esta es una manera también de absorber o de atraer trabajo y trabajo remunerado, vamos a decir, u objetos o cosas de valor por parte de las personas que se sienten agradecidas por este tipo de acto. Donum sine pretio, don sin precio. El verdadero intercambio no se mide en lo que se recibe, sino en el reconocimiento. La reciprocidad nos une con hilos invisibles más fuertes que la deuda. Algunos siglos más tarde, aproximadamente sobre el año 7400 a.C., empiezan las redes de trueque organizadas. En asentamientos como este Katal Hoyuk, que no sé si se lee así exactamente, lo que sería la actual Turquía, perdón, existía o se elaboraba o se trabajaba con la piedra obsidiana. Es una piedra bastante dura, una piedra volcánica bastante dura que se empleaba para hacer cuchillos, lanzas y otros tipos de herramientas útiles y se comerciaban porque se han encontrado, ya que era una piedra volcánica, se encontraba o lo lógico era encontrar esta piedra cerca de los volcanes, se comerciaba a más de 200 kilómetros de distancia de estos volcanes y demás. Entonces este tipo de intercambio nos hace suponer o indicaba que se empezó la especialización productiva, es decir, ya las sociedades se empezaban a especializar en producir unos bienes o unas herramientas y esto dio pie a la existencia de rutas comerciales permanentes en las que se transportaban entre distintas poblaciones estas herramientas y se comerciaba con ellos. Esto fue, digamos, las precursoras o los inicios de los mercados estructurados. Vía Mercatorum, ruta de los mercaderes. Las primeras rutas no se construyeron para la guerra, sino para el comercio. Mucho antes de que los imperios trazaran fronteras, el trueque tejía el mundo. Más tarde, aproximadamente en el año 3000 de Cristo y durante bastantes siglos, se empezó a utilizar estos medios u objetos llamados protodinero, algo previo a los sistemas más actuales que conocemos como dinero, de valor estándar. Antes de esas monedas o de esa moneda acuñada por los estados, hablaremos más adelante, se usaban bienes de aceptación general. Por ejemplo, las conchas kauri en África y en Asia son unas conchitas que no se encontraban de manera muy sencilla tampoco y digamos que por su rareza y por lo bonitas que nos parecen a las personas, hoy en día cualquier sitio de costa turístico te encuentras esas típicas conchas como en unas pulseras y demás, esas son las conchas kauri si no las buscáis y se utilizaban estos medios de estas conchas
Incluso se utilizaba ganado como medida de riqueza. Aquí ya empezamos a ver que el dinero también es una medida de riqueza. Se utilizaba el cacao en Mesoamérica y granos o metales sin acuñar, es decir, trozos de metales o de metales valiosos que todavía no eran monedas, digamos, selladas y tal, que vamos a comentar ahora más adelante. Se empezaron a utilizar este tipo de metales en Oriente Próximo. En Mesopotamia, actual Irak y esas regiones, se utilizaba el ciclo de plata. Ahí ya se empezó a utilizar una medida, vamos a decir, estandarizada de plata o de grano, también se utilizaba y funcionaba como una unidad de cuenta. Aquí ya empezamos a entender o a ver el concepto de unidad de cuenta. Una moneda nos hace percibir o podemos utilizarlo como una unidad de cuenta de valorar los objetos a la hora de hacer un intercambio. Es decir, hoy en día todo el mundo entiende que cuando tienes una moneda de 1 euro, más o menos sabemos con esa moneda de 1 euro, que es una unidad de cuenta, qué es lo que vamos a poder comprar y que tenemos esas denominaciones monetarias además de 1 euro, de 2 euros. Bueno, eso hablo aquí en Europa, en países como Estados Unidos, pues con su dólar, en China con el yuan. Vamos a hablar de todo ello. Mensura multiformis, medida múltiple. Ninguna medida gobernó el mundo antiguo. El valor como la cultura tenía muchos rostros. También aproximadamente en esa época, el año 3500 a.C., perdón, se empezaron a utilizar los sistemas de almacenamiento y de registro. En Uruk, también en esa zona de Irak o de Mesopotamia, se desarrollaron fichas de arcilla. Estas fichas, que en inglés se les llama tokens, por eso tenemos además el concepto este de tokens, o se les dice tokens a las unidades monetarias de algunas criptomonedas. Hablaremos de ello cuando hablemos de criptomonedas. Esto eran unas fichas que, dependiendo de su forma, pues había unas con forma, estaban hechas de arcilla y eran con formas de cono, con formas, o eran bolitas, o tenían distintas formas, y se solían de hecho insertar en unas bolas que se llamaban Balu o alguna cosa así. En esas bolas se almacenaban esos tokens y esto correspondía o era un registro de lo que una persona le debía a otra. Por ejemplo, podía ser que los conos fueran grano de trigo, las bolas representasen ganado. No sé exactamente o no recuerdo exactamente cómo era el tema, pero esos tokens representaban cosas que, metidas en esas bolas de arcilla, tú hacías ese intercambio, con lo cual se hacían ciertas inscripciones también sobre esas bolas de arcilla, sobre esos balum o algo así se llamaban, ya digo, que no sé el dato exacto. Representaban lo que tú le debías a alguien. O sea, hacían estas especies de registros. También se empezaron a utilizar las tablillas con marcas cuneiformes, que todos habréis visto, esas tablillas de arcilla, donde se hacían marcas y ya se iban tomando registros de las deudas que tenían las personas entre ellas, las personas con los estados. Empiezan un poco el concepto de tú le debías dinero a tu pueblo, o estas cuestiones que ya más tarde empezaron a desarrollarse estos conceptos de estado o de gobierno, que veremos qué implicaciones tuvo. Estas herramientas permitieron controlar inventarios y tributos. Ya digo, tributos, impuestos. Ya había que empezar a tributar, había que empezar a pagar ciertos impuestos a la gente que mandaba en la zona, a esos reyes, a esas personas del poder. Hablaremos de tema de fiscalidad, impuestos y demás también. Marcando el inicio de la contabilidad escrita. Aquí se empezó o fue el inicio de lo que es la contabilidad escrita, ya que todo el mundo hoy en día da por sentado que las empresas, por ejemplo, llevan las cuentas, o tú mismo puedes llevar las cuentas de tu casa en una contabilidad, y hablaremos o llegaremos a los sistemas de contabilidad distribuida que usan las tecnologías actuales como las criptomonedas y demás. Prima notatio. Primera notación. La memoria se desvanece. La escritura permanece.
En la deuda y el comercio, la necesidad de recordar dio origen al arte de registrar. Bien, también hacia esa época y durante varios siglos posteriores se empezaron a utilizar, o ya se empezaban a utilizar las primeras monedas metálicas no acuñadas. En Egipto y Mesopotamia, esa zona del Mediterráneo y hacia el actual Irak, Israel y todo eso, se utilizaban lingotes, anillos y fragmentos de cobre, de plata y oro. Es decir, ya se empezaban a dar valor, históricamente mucho antes ya se le había dado valor, pero a estos metales preciosos. También, ¿por qué? Porque estos metales son escasos. Vamos a decir que existe escasez de este metal. Y además son metales que son brillantes, nos parecen bonitos, y empezaron a utilizarse estos fragmentos para dar valor o valorados según su peso. Estos metales además coexistían con pagos aún en bienes agrícolas como el grano o la cerveza, usos que ya se había visto bastante antes. Pondera preti, peso del valor. Antes del sello de los reyes, el peso determinaba el valor. La gravedad impuso su ley en la economía naciente. Más tarde, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, empezó a utilizarse la sal como dinero y se ha utilizado durante la historia durante muchísimos siglos. Ya veis que lo hemos marcado y volveremos a hablar un par de diapositivas más adelante sobre la sal hasta el siglo XIX de nuestra era. La sal, que es vital para la alimentación, los humanos no podemos vivir sin consumir sal, y además se podía utilizar para la conservación de alimentos antes de existir los sistemas de refrigeración actuales y demás. Se utilizaba sal como conservante de los alimentos. Fue una de las formas de dinero más universales. En Roma, por ejemplo, los soldados recibían su paga o parte de su paga en salarium. De eso es o bien el origen de la palabra salario, lo que cobramos o nuestro sueldo actualmente. En África, las barras de sal servían como moneda en el comercio transsahariano. De hecho, incluso estas barras de sal muchas veces eran intercambiadas por oro o valían incluso su peso en oro. En sistemas como en China, el Estado, y aquí ya se empieza a afianzar esos conceptos de Estado, aunque siempre ha habido gente y gobernantes o gente que mandaba y demás sobre las poblaciones, empieza a intuirse esa idea, porque los sistemas estatales o los sistemas sociales y demás empezaban a hacerse más complejos al existir más población, cada vez en núcleos urbanos más grandes, necesitaban cierta organización y, como digo, empezaba a existir este concepto de Estado como un ente por encima de las personas y demás, que realmente también hay que comprender que los estados son personas trabajando coordinadamente, o yo lo entiendo así. O sea, nosotros no le pagamos nuestros impuestos y nuestros tributos a un ente abstracto como nos quieren hacer pensar, porque sobre todo en sociedades como la actual o sociedades en las que vivimos, en España en concreto, se ve quién se gasta el dinero y qué uso se le da a los impuestos. Con lo cual, impuestos sí, impuestos no, sería un debate muy interesante esto para otra ocasión. Como iba diciendo, el Estado mantuvo un monopolio de la sal durante siglos, utilizándola como fuente principal de los ingresos fiscales. La gente tenía que pagar con sal o parte de su sal la tenía que dar al Estado o a esa gente que gobernaba como tributo. El Estado como ese ente que te protege, vamos a decirlo así también. Hablaremos de Estado y de otras cuestiones. Salarium antiquum, salario antiguo. En cristales blancos reposaba la riqueza antigua. La sal no solo conservaba alimentos, sino también el poder. Hacia el año 600 antes de Cristo aparece la moneda acuñado, es decir, ya las primeras monedas con un sello de una entidad como un estado.
En Lidia, bajo Aliates y Creso, surgieron las primeras monedas estandarizadas en electro. Electro era una aleación de, como dice aquí, de oro y de plata, cuyo peso y pureza estaban garantizados. Aquí ya se empezaba a utilizar una moneda que estaba garantizada o respaldada por una autoridad emisora. O sea, el gobierno aseguraba y respaldaba que esa moneda tenía ese peso y esa pureza de oro y de plata. Esa aleación de oro y plata valía lo que decía el Estado, y esto era así. La gente confiaba en que esto era así. Ignis monetalis, fuego monetario. En el fuego la forma, en la forma la confianza. El sello del Estado nació de la certeza fundida. Llegamos hacia el siglo V antes de Cristo a las monedas clásicas y a la expansión comercial de estas monedas clásicas. En Grecia, el tetradracma, habréis oído y habréis visto estas monedas cuando estudiabais en el colegio, que eran monedas de plata atenienses, se convirtieron en un estándar de comercio mediterráneo. Estos tetradracmas, o los también llamados dracmas, se utilizaban por todo el Mediterráneo para comerciar. En Roma, el denario fue la base de la economía imperial, pero su devaluación en el siglo III provocó la inflación. Bien, aquí empezamos a ver este concepto de inflación, que dije en alguna sesión anterior además que comentaríamos, y empezó esta moneda a devaluarse, y lo que hay que entender es por qué, porque esto no sucedió de manera espontánea y porque sí. Lo que sucedió es que los gobiernos empezaron a emitir moneda, esas monedas acuñadas que tenían, como veíamos antes, un valor que el Estado respaldaba, que tenía cierto nivel de pureza de esos elementos de plata. Normalmente se utilizaban ya en estas épocas monedas de plata. La plata se empezó a mezclar, incluso las monedas de oro, se empezaron a mezclar con metales de menor valor, como el bronce y como el cobre. Entonces empezaron a devaluarse porque la gente sabía que esas monedas ya no eran de oro puro o de plata pura o de estas aleaciones tan puras, con lo cual esto es, y veremos una similitud o una relación a cómo ha sucedido esto de la inflación hoy en día. La inflación básicamente, lo que sucedió y en estas primeras nociones de la inflación fue que cuando tú ibas a comprar, por ejemplo, una gallina, y tú ibas ahí con tus monedas de plata, no sé cuánto, o igual con una moneda comprabas una gallina, no lo sé cómo funcionaría en aquella época, pero tu moneda de plata, quizá compraba una gallina, pero ahora como tu moneda contenía menos plata, el que te vendía la gallina te decía, no, a mí dame 2 monedas, porque eso tiene la mitad de plata, con lo cual a mí ahora dame 2 monedas de plata. Entonces, ¿qué sucede? Es esa percepción de la inflación. Te dicen, no, ahora las cosas cuestan más. No, no es que la gallina valga más. La gallina es la misma gallina y vale lo mismo. El problema es que tu moneda se ha devaluado. Tu moneda, al ser menos pura, en este caso, al ser una moneda de metal, y ahí se entiende muy fácil el concepto, al ser una aleación menos pura, vale menos. Con lo cual necesitas el doble de monedas para pagar el mismo producto. Creo que se entiende esto porque veremos el paralelismo con lo que sucede hoy en día con la inflación y lo que ha sucedido en recientes décadas con la inflación. En Bizancio, el sólido de oro, Bizancio está por la zona de Estambul, el sólido de oro mantuvo su pureza durante más de 700 años, con lo cual era una moneda que respaldaba o tenía más fuerza que todas esas monedas que también habían ido devaluándose. Orbis numarius, mundo monetario. Las monedas viajaron con soldados y mercaderes. El metal difundía significado, uniendo mercados sobre las aguas. Llegando al siglo VII, entre el siglo VII y el siglo XV, se empezó a utilizar, o el dinero en el mundo islámico medieval se hizo más fuerte. El dinar de oro y el dirham, estas monedas que habréis oído, porque todavía creo que además por Marruecos y por ahí se usa esta moneda llamada dirham,
el dirham de plata, crearon un sistema monetario uniforme desde la península ibérica, es decir, desde España, Portugal, hasta Asia Central, es decir, todo el mundo árabe que se extendió por todos estos territorios, utilizó esta moneda teniendo un sistema monetario muy fuerte, muy consolidado, y fomentaba un comercio interconectado entre todos estos territorios. Al final, lo que conseguía también una moneda al utilizarse en un territorio es que todas estas estructuras que ya vimos de manera ancestral empezaban a consolidarse o empezaban a crearse estas rutas comerciales, pues todo esto se fortalecía. Fides et mercatus, fe y mercado. La fe y las finanzas no se enfrentaron, se unieron. La moneda fue testigo de la oración y del precio. Volvemos a hablar sobre la sal en el comercio medieval entre los siglos IX y el siglo XVIII. Otra vez, durante bastantes siglos se seguía utilizando la sal. Como dice, en la Europa medieval la sal era tan valiosa que originó rutas comerciales como la vía de la sal entre Francia y entre Italia. Los impuestos sobre este producto, otra vez hablamos de impuestos, como la gabela francesa, durante bastante tiempo, durante bastantes décadas, incluso siglos, esta gabela francesa es un impuesto que había que pagar a los monarcas, a la gente que mandaba en ese territorio, e incluso se prohibía utilizar la sal para salar las cosas, o sea, para echarle sal a la comida o como medio de almacenamiento o preservación de los alimentos. Estaba penado incluso. Y esta era una fuente crucial de ingresos por parte de los estados. Volvemos otra vez aquí a ver el concepto de estado. Me resulta muy interesante hablar del estado. Yo no soy ningún experto ni puedo hablar de la materia, aunque me interesa, de los sistemas políticos, de cómo realmente detrás de los estados se encuentran personas, se encuentran gente que hace política, gente que monopoliza la violencia, y esto es el origen de los estados básicamente. Si nos retraemos o vamos mucho para atrás en el tiempo, los estados más primitivos era gente que llegaba y te decía: tú págame parte de lo que cultivas y yo te protejo. Y te protejo, sí, te protejo de mí mismo, que si no te voy a agredir. Bien, creo que se entiende este tipo de concepto. Agresión de distintos tipos, ¿eh? Ya no solo te monopolizan la violencia de lo físico, sino que hay distintos métodos de violencia. Me gusta mucho, y si ves este vídeo, un saludo para Andrés Caramés, que le sigo mucho en Instagram y en YouTube. Me flipan los vídeos de este hombre. Si no lo habéis visto en YouTube, os lo recomiendo. Andrés Caramés habla de filosofía, habla de Estado, de sistemas políticos y demás. Interesantísimo el enfoque que le da. Vía Salis, ruta de la sal. El camino blanco alimentó ciudades y tronos. La sal trazó su reino entre montañas de piedra. Llegando al siglo XI, empieza en China el papel moneda y su difusión. En este siglo, la dinastía Song introdujo billetes conocidos como jiaozi, que reducían el riesgo y la dificultad de transportar metales preciosos. Este serían los precursores a lo que conocemos como billetes o dinero hoy en día. ¿Por qué? ¿Y en qué mejoraba? ¿En qué aspecto mejoraba sobre el uso de los metales preciosos? Pues que si a ti en una ruta comercial te asaltaban y te robaban todo tu oro o o tu plata o lo que llevases, y era además más difícil de esconder, pues estabas fastidiado. De esta manera se podía transportar dinero o billetes de una manera más cómoda, de una manera más sencilla, y estos billetes llegados a destino, al estar respaldados por estos estados o esta dinastía en este caso, tú llegabas a cualquier ubicación y podías intercambiar ese dinero, esos billetes,
por objetos o incluso por dinero. Hablaremos de los bancos y de cómo tenían esta función en un inicio. A través de la ruta de la seda, esta innovación llegó a Oriente Medio y a Europa. O sea, esto de las monedas o el papel moneda o el billete viene de Oriente. Scriptura volatilis, escritura volátil. Lo que antes pesaba, ahora flota. El papel hizo del dinero un viajero incansable. Más tarde, sobre el siglo XIV y hasta el siglo XVI, las innovaciones financieras que se produjeron en el Renacimiento fueron, por ejemplo, estas ciudades-estado italianas en las que surgieron las letras de cambio, lo que hoy en día conocemos como un cheque bancario, en la que el portador va a un banco y puede retirar el dinero que se indica en ese cheque. Pues bien, se originó por esa época. Además, la contabilidad por partida doble, es decir, la contabilidad ya no solo se lleva en un único libro de registro en una única ubicación, sino que ya había esos libros de registro de contabilidad, empezaban a distribuirse. Sería el precursor o esa idea de los sistemas distribuidos de contabilidad. Esto mejoró la confianza y redujo los riesgos en los comercios de larga distancia. Otra vez, se reduce el riesgo de que te roben cuando se hace un comercio a larga distancia, ya que no tienen nada que robarte, más que la mercancía, quizá. Pero esto afianzó la confianza. La confianza en este punto creo que es un concepto clave a tener en cuenta, ya que es de lo que se trata. Al final, tú cuando le das un bien o un servicio a alguien, estás confiando en que esa persona te va a traer algo de manera de intercambio o un modo de pago. Te va a pagar con dinero o te va a pagar con otro bien o va a quedar en deuda contigo. Ya vemos que esto de la confianza viene históricamente desde unos orígenes muy remotos. Ratio mercatorum, razón de los mercaderes. La confianza escrita amplió el comercio. Números sobre pergamino levantaron catedrales de crédito. Llegando a 1609 surgen los bancos centrales tempranos y los billetes europeos, billetes que hemos visto cuyo concepto llegaba de Oriente. El Banco de Ámsterdam, que se inició su actividad en 1609, se convirtió en referencia cambiaria, es decir, los bancos lo que hacían era establecer estas referencias cambiarias de manera que al existir distintas monedas indicaban o establecían por cuánto de una moneda podías obtener de otra. Es decir, este concepto de casas de intercambio en la que tú puedes cambiar hoy en día pues euros por dólares, o en los exchanges más modernos en los que puedes cambiar tus euros por Bitcoin o por otras criptomonedas. Además, se establecieron como un lugar de depósito seguro, donde podías almacenar tu dinero, tus cosas de valor de una manera segura y de confianza o confiable. En 1661 el Stockholms Banco emitió los primeros billetes europeos. En 1694, 30 y pico años después, el Banco de Inglaterra consolidó este concepto de los bancos. Y digamos que también habría que diferenciar entre banca nacional o banca dependiente del Estado y la banca privada, es decir, empresas privadas que actúan como bancos. No vamos a entrar muy en profundidad en este concepto, pero considero importante que se entienda que existen ambos tipos de bancos. Fides instituta, fe institucionalizada. El dinero halló su templo en el mármol. La confianza se volvió institución. Además, en el siglo XVI y hasta el siglo XIX llegamos al dinero colonial, y la expansión monetaria, donde las potencias europeas que empezaron a desarrollarse o empezaron a expandirse por distintos territorios
impusieron sus sistemas monetarios en estos nuevos territorios que colonizaban, en estas colonias, y las integraban en esta red comercial global que más o menos hoy en día sigue existiendo. Se empezó a acuñar o se empezó a utilizar el real de A8 español. De hecho, se le llamaba también el peso español, el Spanish peso. Decir que conceptos como el símbolo del dólar, hay distintas teorías, y lo cuento, pero el símbolo del dólar, de esa S cruzada con un palo, con una raya o con dos rayas, aunque en un teclado numérico, por ejemplo, lo vais a ver con una S con un palo, esto era de cuando se escribía a mano o en manuscritos, se escribía PS de peso. Se empezó, por lo visto, a escribir la P encima de la S y por abreviar se empezó a hacer la S con un palo tachado por encima. Con lo cual, los americanos, que son muy americanos, tienen origen español y su moneda tiene un origen español de este peso español. De hecho, se le llamaba el dólar español también. Lo mismo para la rupia británica, que se utilizó muchísimo. De hecho, en la India y demás, pues se utilizaban las rupias, sistemas de dinero que creo que ya os sonarán. Imperium monetale, imperio monetario. La moneda colonizó antes que las banderas. El control fue acuñado, no proclamado. Entre 1821 y 1914, o sea, ya hace 200 y pico años, pero esto ya nos empieza a quedar más cerca, se empezó a utilizar el patrón oro del siglo XIX. Y esto sonará. El Reino Unido adoptó el patrón oro en 1821, seguido por otras potencias. Este sistema vinculaba el valor de las monedas a una cantidad fija de oro. Es decir, se empezó a acuñar y a respaldar las monedas acuñadas por oro. Es decir, los estados y los bancos respaldaban y tú podías ir al banco y podías cambiar tus monedas por oro. Decías, a mí cámbiame estas monedas de bronce o de lo que sea, que iban ahí acuñadas y con el sello del estado y demás. Habría que hablar también de los símbolos de las monedas, tema muy interesante, de cómo siempre se han dibujado cuestiones religiosas y cuestiones con símbolos de poder y demás para un poco afianzar esa idea con esas imágenes tan potentes de lo que es el Estado y de que el Estado respalda eso. Bien, eso para otro, para otro debate. Como digo, se podía o se respaldaba el dinero o las monedas con una cantidad fija de oro y esto fomentaba la estabilidad y la confianza internacional. Internacionalmente una moneda tenía un cierto poder o tenía cierto valor respaldado porque en esas arcas o en esas bóvedas donde se guardaba el oro, pues bien, el Estado respaldaba y decía, sí, yo tengo este oro, este metal preciado que cualquiera puede intercambiar. A equilibrium fiduciae, equilibrio de la confianza. La estabilidad no fue accidente. Detrás de cada moneda, un peso. Tras cada promesa, una prueba. Llegamos a 1914 y durante la Primera Guerra Mundial se produce la crisis del patrón oro y del dinero fiduciario. Cuando escuchéis la palabra dinero fiat, es este dinero, dinero fiduciario, es dinero que se basa en la deuda. Se podría hacer un vídeo extenso, os animo como siempre a que investiguéis más sobre el tema, sobre lo que es el dinero fiat, pero es dinero ya no respaldado por oro, sino dinero respaldado por deuda. En la Primera Guerra Mundial, como dice, la Gran Depresión y las tensiones económicas provocaron la suspensión y el abandono progresivo del patrón oro, culminando en 1971 con la desvinculación del dólar y el oro. Bien, ¿por qué sucedió esto? Porque los estados, al verse desbordados y necesitar ¿gastar más en qué? Pues gastar más en armamento, gastar más en lo que gasten los políticos y esas cosas, lo digo un poco a modo de broma, pero
al necesitar hacer un uso mayor de dinero, de comprar más cosas, y ver que no podían seguir respaldando por oro todo el dinero necesario, desvincularon este patrón oro, y es lo que sucede hoy en día también con los sistemas fiat y el euro y estas monedas que utilizamos, que no están respaldadas por nada. O sea, están respaldadas básicamente por la confianza que tenemos los ciudadanos en que en un estado pues no va a quebrar, y siguen dándole a una manivela en la que imprimen billetes, imprimen dinero de la nada. Habría que hablar también de, y no lo voy a hacer en esta presentación, pero del sistema fraccionario, en esos sistemas en los que los bancos, tú depositas cierto dinero y ellos cogen y de la nada, tecleando hoy en día en ordenador, y ahora hablamos de ello, crean nuevo dinero de la nada. Tema muy interesante, por eso quiero que la gente entienda de la estafa que es el sistema monetario actual, y de por qué esto va a poder ser cambiado y podríamos ser ciudadanos soberanos con todas estas nuevas tecnologías que ahora vemos. Fractura áurea, fractura dorada. La confianza separada de la sustancia se desvanece. No solo se rompió el metal, también el significado. Llega con ello, con la desvinculación del sistema del patrón oro, otra vez la inflación y los colapsos monetarios ya en nuestro siglo, en el siglo XX y en el siglo XXI, en los siglos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque, al igual que sucedía con la moneda en la época romana que hemos comentado, en la que empezaban a acuñar monedas que no tenían esa pureza de oro o esa pureza de plata, como supuestamente ya ni siquiera vivimos en un sistema en el que se respalde con oro nuestra moneda, ni está... Y lo que sucede con la inflación es que teóricamente el valor total de una, o el Producto Interior Bruto también de un país, es, o se debería tomar en cuenta todas las actividades comerciales, todos los bienes que produce, hablando sobre todo de producción de cosas físicas, de lo que produce un país, de lo que produce un estado, de todos los servicios que ofrece y demás. Con eso se hace un cómputo global, vamos a decir, y eso sería el producto de un país. Lo que sucede es que podríamos equiparar una moneda a lo que puede producir ese país. Pues ¿qué hacen los países? Ya es que eso se lo pasan por el forro, le dan una manivela e imprimen más papelitos, imprimen más billetes. Y esto es el origen de la inflación. Eso que la gente, cuando decía en una sesión anterior, que vas por la calle y preguntas a la gente, ¿qué es la inflación? No, es cuando el precio de las cosas sube. Ya, pero ¿por qué sube? No es que el precio de las cosas suba, ahí está el error de concepto. Es que tu moneda vale menos, lo mismo que pasaba en la época romana, cuando le metían porquería a esas monedas. Tu moneda vale menos, con lo cual te vas a tomar un café, te vas a tomar un vino y te vas a comprar algo. Digo el ejemplo fácil del café, porque es un producto que consume mucha gente y sabemos más o menos cuánto cuesta, y lo que antes un café o costaba 60 pesetas, ahora te pueden estar cobrando 1,80 €, que ya ni me acuerdo, 1 € está a 166,386, creo que eran pesetas. Pues pensar que se han duplicado, incluso más que duplicado, el coste. O sea, yo necesito poner más de mi dinero para comprar el mismo producto. El café es el mismo. Volvemos al ejemplo anterior de la gallina y la moneda de plata. Es que el producto sigue siendo el mismo. Que vale, que también existe parte de la inflación por los costes de producción de esos bienes y de la obtención de esos bienes. Y de que si tú quieres comer manzanas en invierno, pues las manzanas las importan de otro país y eso tiene su coste. Estoy de acuerdo con todo eso, porque también cierta parte de la inflación se produce, como pasó el año pasado con el aceite de oliva. Cuando hay una producción muy baja, pues los productores de ese producto, en este caso de aceite, suben el precio del producto. Pero ya encima lo que sucedió fue que se juntó la subida del precio del producto con la pérdida de valor de tu moneda. Básicamente lo que sucede es la pérdida de valor de tu moneda. Esto es la inflación.
Siguiendo, que me caliento, la hiperinflación de la Alemania de Weimar entre 1921 y el 23 y la de Zimbabue en 2008. Estamos hablando de hace nada, estamos hablando de hace 2 décadas, o sea, o ni eso. En Zimbabue la gente, y se decía que iba con carretillas, con billetes, para poder pagar pues una gallina. Voy a poner el ejemplo de la gallina todo el rato, pero ibas con una carretilla, con un montón, una bolsa llena de fajos de billetes, porque tu billete, tu dinero ya no valía nada. Y esto es culpa del Estado. Esto es culpa del Estado y es culpa de los políticos y de la gente que es cortoplacista. Bueno, de los políticos que son cortoplacistas, habría que hablar de todo esto. Ya digo, esto es para otro debate de cómo funcionan los sistemas y demás, pero es que está muy integrado sistemas económicos con sistemas políticos o Estado. Y eso vamos a ver cómo se podría romper con las nuevas tecnologías tipo cripto y demás. En esas crisis que también fueron recurrentes en Argentina, los argentinos que me veis ya sabéis cómo está vuestro país, y esto fue porque los políticos o la gente que gobernaba, porque se da esa idea de no, el Estado, no, los de derechas, no, los de izquierdas, no, la gente que gobierna, que son personas, esas personas, malos gestores, por una mala gestión es por lo que han destruido y han devaluado tu moneda y han hecho que vivas en crisis, con lo cual la confianza, volvemos a ese concepto de la confianza, es vital para la estabilidad monetaria. ¿Por qué? Porque si ya no confiamos en un estado o si otros estados no confían en tu estado por la situación política, económica, todo esto, pues probablemente vayas a tener problemas. Inflatio et fumus, inflación y humo. Cuando la fe falla, el papel arde, el fantasma del valor deja solo cenizas. Siguiendo, en 1950 se produce la revolución digital del dinero, entre 1950 y ya el presente actual, que ya digo que estamos en un momento histórico. En 1950 empiezan a utilizarse, todos estos sistemas digitales, como las tarjetas de créditos y las transferencias electrónicas, impulsadas por todo este avance en la tecnología de las telecomunicaciones, de la electrónica, de Internet, etcétera. Con sistemas como SWIFT transformaron con la rapidez y el alcance de las transacciones al hacerse prácticamente inmediatas. Ya no era lo de antes que tenías que ir con un fajo de dinero o con un cheque a no sé dónde o tal, o sea, eran prácticamente inmediatas. Con lo cual se facilitaron los medios de pago, de realizar transacciones. Por aquí dice reduciendo la dependencia del efectivo. Otra vez, volvemos a un momento en el que se salta en la historia. Antes se llevaba metales preciosos, no sé qué y tal, y se dejó de utilizar en pro de los billetes o aquellos cheques que te daban los estados, y se pasó o seguía utilizándose la moneda, que hoy en día no ha desaparecido, pero vemos como los sistemas van cayendo en desuso en pro de otros sistemas más avanzados y más actuales, y con ello, ya digo, se empezaba a reducir la dependencia del efectivo, que no sé si es bueno o es malo. Tiene sus pros y tiene sus contras, como todo. Nexus digitalis. Conexión digital. La mano ya no sostiene la moneda, pero el circuito sostiene la mano. En 2009, y llegamos ya al tema que os interesa a la mayoría seguramente, empiezan o surge Bitcoin, el movimiento Bitcoin, y que también hablaremos en una sesión de lo que es blockchain para comprender los conceptos básicos de lo que son las criptomonedas de hoy en día. Surgen estas criptomonedas y nuevas formas de dinero. Bitcoin inauguró un modelo de dinero digital y descentralizado, ya basado en estos conceptos, en estas tecnologías digitales, hablaremos de qué conceptos y de qué tecnologías se emplean, basados en blockchain. Y vamos a hacer una sesión específica de lo que sucede en blockchain. Va a ser algo más práctico en cuanto a explicación, porque voy a decir, vamos a ver el paso a paso de qué situaciones o qué pasos se producen cuando hacemos una transacción con
con cualquier moneda blockchain, ya que Bitcoin es una forma de moneda, una forma de dinero basada en esta tecnología, muy importante por eso conocer el concepto. Y surgen también criptomonedas, surgen Ethereum, que yo no lo llamaría criptomoneda o dinero, porque tiene unas aplicaciones mucho más profundas. Surgen estas, Ethereum y otras criptomonedas, que ampliaron el concepto de contratos, o sea, con contratos inteligentes, que es lo que hace Ethereum. Ya digo que hablaremos de Ethereum en concreto en un vídeo para ver las aplicaciones reales que puede tener más allá de utilizarlo como sistemas de pago. Y las finanzas descentralizadas, es decir, ya se empiezan a utilizar y empiezan a separarse o surge la posibilidad de desvincular Estado y sistemas monetarios, desvincular Estado y dinero, igual que se desvinculó, todavía quizá no del todo, de Estado e Iglesia, Estado y religión. Pues también vamos a conseguir, o estamos en un momento histórico en el que se puede conseguir la disolución o la separación, de, mejor dicho, de Estado y finanzas. También habría que hablar de las DAO, de entidades de descentralización organizadas o organizaciones descentralizadas. Hablaremos un poquito de ello también. Decentralitas, descentralización, valor sin centro. En el código, el consenso reemplaza a los reyes. ¿Qué ha sucedido? Que como consecuencia del surgimiento de estos sistemas como Bitcoin y blockchain, que hablaremos de Bitcoin y de cómo surgió por parte de una persona o un grupo anónimo bajo un alias Satoshi Nakamoto, pues los estados le han visto las orejas al lobo y han visto esta tecnología disruptiva y lo que puede hacer, y el Estado protegiéndose, porque vuelvo a decir que el Estado son personas y esos gobernantes y esa gentuza también, porque bueno, como en todas partes habrá gentuza y no gentuza, pero también parte de esa gentuza y de esa mafia, porque también el Estado es una mafia organizada, viendo cómo estos sistemas pueden dar poder al pueblo, poder directo a las personas, de no depender de esos sistemas monetarios que ellos manejan y controlan, pues nos van a traer esta maravilla que son las CBDCs. Decir que algunos ya habréis oído, os sonará esto del yuan digital en China, que se empieza a oír ya y en teoría están hablando en Bruselas que van a lanzar estas CBDCs o euro digital este mismo año, hacia otoño, hacia octubre, noviembre de este mismo año. Y lo que sucede con estos sistemas de CBDCs, que significa Central Bank Digital Currency o dinero digital controlado por los bancos centrales o emitido por los bancos centrales, que hay que decir que los bancos centrales parece también que pertenecen a los gobiernos, pero también al final son manejados por un grupo de personas. Los bancos centrales experimentan con monedas digitales oficiales. Siempre hay que darle como esa oficialidad, ¿no? Ese sello de yo Estado te voy a dar a ti lo que tú necesitas. Como el yuan digital, combinando eficiencia tecnológica, que ahora vamos a hablar más adelante sobre esto y sobre cuestiones que ya hemos visto, esa eficiencia tecnológica en la rapidez de las transacciones, etcétera, de no necesitar un formato físico y demás, combinan esto con el control estatal. Y aquí es donde viene el problema del control estatal. ¿Por qué? Porque hablo brevemente de ello y ahora veremos una tabla también comparativa. Las CBDCs son monedas programables, es decir, son ese concepto que tiene Ethereum, que ya no es que sea una reserva de valor o un medio de intercambio de dinero o un intercambio de medio de pago, sino que se puede programar. Es decir, van a poder estos bancos centrales, aunque dicen que no lo van a hacer, va a existir la posibilidad de que lo hagan, porque ese dinero implícitamente o en su corazón va a llevar esta posibilidad integrada, van a poder programar esas monedas para que, por ejemplo, si tú has gastado y unido con este ID digital europeo que quieren que obtengamos los ciudadanos, es decir, que ya
nos van a dar una ID digital vinculada con nuestra identidad física, con nuestros datos biométricos, con nuestro iris, con nuestra huella dactilar, con otras cuestiones, pues lo vincularán y lo meterán en un teléfono, meterán una ID y vincularán el que llevemos una ID digital con estas CBCs, con este dinero digital, de manera que unirán estos dos mundos y, como digo, van a poder controlar lo que vas a poder hacer con estas monedas, con estos euros digitales. Ejemplos de cuestiones que se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, van a decir, tú este mes ya has consumido mucho en gasolina, con lo cual, aunque tú tengas saldo y tú verás que en tu billetera vas a tener saldo, no vas a poder ya echar más gasolina al coche, porque eso contamina. Y como contamina, te lo van a limitar, van a reducir su consumo. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, o podrían hacer que sucediese, que no puedas comprar más de X o determinados kilos de carne al mes, porque como también contamina y es malo para el medio ambiente y es malo para los animales y demás, pues tú ya este mes has consumido suficiente carne, con lo cual ya no vas a poder comprar más carne. ¿Por qué? Porque ese dinero va a estar programado, ya no va a ser el euro, porque la gente no comprende y dice, bien, ¿yo para qué quiero un euro digital si ya es digital, si ya está con una tarjeta bancaria, está en un banco, hay un ordenador como un registro contable en una tabla Excel o en una base de datos, vamos a llamarlo así? Pues bien, quieren hacer este cambio porque van a poder controlar lo que tú hagas con ese dinero. Por ejemplo, si empezamos a caer en una pequeña crisis en la que la gente, viendo o perdiendo la confianza del futuro inmediato de lo que va a suceder, empieza a ahorrar, por ejemplo, podría el Estado decir, no, 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 ¿cómo que ahorrar? Aquí hay que mover la economía, con lo cual van a poder hacer que tu dinero caduque. De hecho, esto ya con los billetes que hemos hablado, cuando existió hiperinflación y demás en países africanos, se le ponía una fecha de caducidad en los billetes, iban con una fecha de caducidad, con lo cual decían, si tú no gastas estos billetes antes de X fecha, ese dinero ya no sirve para nada. Con lo cual van a poder hacer esto de manera automatizada. Si tú no gastas tu sueldo antes de 2 meses, y de esa manera van a poder incentivar o mover la economía, a que tú consumas ese dinero, porque si no en tu billetera, ese número donde dice 1.000 euros en tu cuenta, ¡pum!, van a desaparecer si no los has utilizado. Aplicaciones reales que también se le van a poder dar, y no es por meter miedo, pero es que es lo que va a haber, con lo cual creo y considero que hay que hacer contra. ¿Con qué? Utilizando, y estamos ahora y hablamos de la encrucijada en la que nos encontramos, van a poder hacer que con esas ciudades de 15 minutos de las que se habla y demás, la Agenda 2030, estas cuestiones de las que hablaremos más en privado, porque no quiero hablar mucho de esto en YouTube para que no me echen los vídeos ni nada. Encima de esas cuestiones, la autocensura que tenemos que tener la gente que sabemos y hablamos de ciertas cuestiones. Como decía, y sin liarme, en esas ciudades de 15 minutos van a poder hacer, por ejemplo, que tu dinero no pueda ser utilizado en un radio más allá de 20 kilómetros a la redonda de tu casa. Con lo cual te van a encerrar en cárceles digitales, en cárceles, porque tú cuando salgas de ese radio de acción ya tu dinero no va a servir. O sea, estamos llegando a estas cuestiones. Por favor, ojo, espero que compartáis este vídeo con la gente, que lo difundáis antes de que llego al final y la despedida, que de verdad que esto es un tema muy serio y nos encontramos en un punto crucial en la historia. Imperium Digitalis. Imperio digital. La corona regresa, digitalizada. La soberanía reclama su señal. Llegamos, como digo, a esa bifurcación monetaria, a esa encrucijada. Las criptomonedas versus las CBDCs. Presente, o sea, nos encontramos en el presente y en el futuro cercano, ya digo, octubre, noviembre, van a lanzar estas monedas. ¿Las vas a utilizar? ¿No las vas a utilizar? ¿Vas a ser un ciudadano soberano? ¿Vas a ser un esclavo del sistema? Tú verás. Estamos en una encrucijada histórica en la evolución del dinero, con dos vías. Las criptomonedas descentralizadas, como Bitcoin, como Ethereum, distintas monedas que veremos, que operan en redes de blockchain abiertas, sin una autoridad central. O sea, estas redes distribuidas no pertenecen a nadie y no pueden ser controladas por nadie, ya que son redes distribuidas. Hablaremos de ello en un apartado exclusivo y específico de blockchain y de cómo opera blockchain.
permiten separar el sistema monetario del control estatal, vuelvo a repetir. Ofrecen resistencia a la censura, esta censura de la que os acabo de hablar, las transacciones transfronterizas, no vas a poder, o sea, no te van a poder encerrar con cuestiones con las que he hablado también, de encerrarte en un territorio. Y en un sistema donde las reglas están implícitas en el código, están escritas en el código de ese programa, no en la política monetaria de un banco central. La política monetaria. Es que hasta suena, no sé cómo decirlo, esto de política monetaria. Estas dos palabras juntas para mí no pegan. O sea, dinero y política unida, y es lo que se ha ido llevando durante la historia y es un momento crucial en la que podría cambiar. Como decíamos, criptomonedas versus CBDCs. Estas CBDCs o monedas digitales de bancos centrales lo que hacen o pueden hacer es mantener el control estatal sobre la emisión, ya que van a poder darle a un botón y decir, venga, tantos miles de millones de euros digitales más a la cuenta. ¿A la cuenta de quién? Pues a la de nadie, a la tuya que vas a pagar con tus impuestos al Estado. Mantiene el control estatal sobre la emisión y la política monetaria, integrando la tecnología digital en sistemas centralizados, es decir, sistemas controlados por un pequeño grupo de gente versus sistemas descentralizados de los que hablamos. Facilitan la vigilancia financiera, ya que como hemos dicho, te van a enlazar esto con tu ID y ya directamente van a ver todo lo que pagas, en qué gastas, cuándo gastas, por qué lo gastas, van a poder controlar si lo gastas o no, y el cumplimiento regulatorio. O sea, esas regulaciones que se inventen, esas leyes que se inventen, como digo, si regulan que la gasolina es mala porque contamina, pues van a regular y van a poder regular tu vida. Vas a ser un esclavo. Pero puede aumentar el poder de control de los gobiernos sobre la economía y los ciudadanos. Pues esto lo que venimos diciendo en las últimas palabras, que va a ser control de los gobiernos sobre la economía y sobre los ciudadanos y sobre sus vidas. Esta bifurcación, muy importante, definirá el futuro sistema del financiero global, donde coexistirán o competirán. Interesante esto, porque no es que no van a, digamos, haber una bifurcación en la que compitan y todo el mundo va a usar CBDC o todo el mundo va a usar cripto. No, por eso digo que nos encontramos ante una encrucijada histórica. Estos modelos van a coexistir, con lo cual cada uno elegirá. Cada uno elegirá, aunque estos gobiernos también hay que decir que por eso están haciendo estas regulaciones en las que están intentando prohibir Bitcoin y estas monedas, aunque es absurdo, es intentar ponerle puertas al campo. Y como decimos, coexistirán o competirán modelos descentralizados basados en la confianza algorítmica y modelos centralizados basados en la autoridad estatal. Vivium futurae pecuniae. Bifurcación del futuro monetario. La moneda se detiene en la bifurcación. Un camino fluye con código, el otro con ley. Bien, llegando o pasando este punto, ¿qué va a suceder? ¿O cuál es el futuro proyectado? Además de lo que hemos visto de esa encrucijada en la que ya estamos viendo CBDCs versus cripto. Se proveen monedas programables, políticas monetarias algorítmicas, donde ya estas políticas no sean controladas por personas, sino se escriban o estén programadas o estén implícitas en programación, en programas y algoritmos de programación que van a difundirse por la red y la gente elegirá si quiere adherirse a ese modelo o no. De manera que el problema para el Estado es que su propia pervivencia peligra. También se prevén economías postmonetarias, más que postmonetarias. El dinero no va a dejar de existir como concepto, pero se van a tener otras cuestiones en cuenta. También en contextos de abundancia tecnológica, esto ya cada vez más se va a desarrollar y se está distribuyendo cada vez más tecnología o se está expandiendo la tecnología ya por todo el mundo, por todos los territorios
del mundo, y esto va a traernos o van a llegar retos en la privacidad, concepto muy interesante, CBDCs, control, privacidad cero versus criptomonedas, en la que puede ser privado, puede ser anónimo. Vamos a ver cómo utilizar estos sistemas en los siguientes apartados y por eso consideraba un concepto clave. Y va a haber grandes oportunidades de inclusión financiera global, porque hoy en día hay gente que por la ubicación en la que vive, por su situación económica, por distintas cuestiones, no puede ni abrirse una cuenta en el banco, por ejemplo. Y esto va a permitir pues esta inclusión financiera global. Pero bien, habría que ver tú a qué sistema te quieres adherir también. Finis vetustatis, fin de la antigüedad. Un sistema renacido del pensamiento, no del mineral. Las viejas bases se disuelven en luz. Por resumir y hacer un pequeño resumen final antes de una tabla comparativa que leeremos muy rápido por encima porque ya se está extendiendo un poquito la sesión. Este resumen final o las ideas centrales que quiero que queden claras sobre el dinero. A lo largo de la historia, el dinero ha pasado de simples intercambios de bienes, de trueques limitados por esto que hablábamos de la doble coincidencia de necesidades, antiguamente, muy antiguamente, a sistemas complejos que cumplen funciones clave. ¿Y cuáles son esas funciones? Del dinero, que es un medio de intercambio, facilita el comercio sin necesidad de un intercambio directo de bienes. Unidad de cuenta, permite medir y comparar el valor de productos y de servicios tomando esa moneda como unidad de referencia, como unidad de cuenta, como dice. Depósito de valor, podemos guardar eso, podemos almacenarlo como un depósito de valor. Dice, conserva el poder adquisitivo en el tiempo, aunque esta función depende de la estabilidad del sistema. Por eso también cuando hablamos de inflación y pérdida de poder adquisitivo, si tú tienes tus euros parados en el banco, como se van imprimiendo más euros, como el sistema va siendo menos fiable y menos estable, tu dinero va perdiendo valor o va perdiendo ese poder de ser depósito de valor. Por eso también recomiendo, no voy a traerlo, no voy a hablar de ello específicamente en la formación, pero habría que dividir o habría que también tener ciertas inversiones en oro, ciertas inversiones en criptomonedas, es decir, diversificar un poquito tu cartera, que se suele decir. El desarrollo económico y social llevó a especialización productiva, lo que vimos, que se producía la obsidiana y se creaban esas redes de comercio de ese tipo de producto por esa especialización productiva, vamos. Se llegaron a los registros y contabilidad de las transacciones, de las deudas, de los tributos, como ya hemos visto, con fichas, con tablillas y luego ya con bancos y sistemas digitales. Todo esto llevó y siempre fue muy ligado al monopolio estatal de la emisión, es decir, Estado unido y como principal autoridad monetaria, y del sistema de pagos reforzado por el monopolio de la violencia. Muy interesante concepto este de por el monopolio de la violencia y de la existencia del Estado. Como digo, te saludo de nuevo, Andrés Caramés, me encanta tu canal. Si ves este vídeo, pues esta gente que habla de filosofía y demás sabe muy bien de cómo funciona el Estado y por qué funciona el Estado y qué gente es la que maneja el Estado. Se llegó también o siempre ha ido muy vinculado al control fiscal y político mediante impuestos y gestión monetaria, no le voy a dar ya más vuelta. Históricamente la estabilidad monetaria se ha basado en la confianza, concepto que ya he dicho que considero clave. Al final creo que somos los seres humanos, somos unos seres o unos entes que necesitamos tener ciertos vínculos sociales, somos animales sociales que se dice, y nuestras relaciones se basan mucho en la confianza. Cuando esta confianza se pierde por devaluación, por inflación o por mala gestión estatal, puntos clave de por qué funcionan mal los sistemas actuales, se producen inestabilidad y crisis. Crisis que encima nos afecta o nos salpica no a los que gobiernan, sino al común de los ciudadanos, al común de los mortales. Las innovaciones recientes, criptomonedas y CBDCs, marcan una bifurcación, como digo, momento histórico.
Las CBDCs continúan la tradición del control estatal centralizado versus las criptomonedas que proponen un modelo descentralizado con reglas codificadas y resistencia a la censura. ¿Por qué la gente apuesta por Bitcoin? Porque cuando comprendes lo que es Bitcoin, y no hablo de Bitcoin porque hay gente que piensa que es una manera de especular o de me voy a hacer rico con Bitcoin porque voy a invertir en Bitcoin para ganar un montón de dinero, que también puedes hacerlo si sabes lo que haces. Pero no es esa la idea, no es ese el concepto de Bitcoin. Cuando comprendes lo que es blockchain, por eso vamos a hacer otra presentación de qué es blockchain, cuando comprendes que hay en esa o subyace a esa tecnología, vas a alucinar, vas a ver lo que realmente podemos llegar a obtener hoy en día como ciudadanos soberanos, repito otra vez. Por eso hablo siempre de soberanía y privacidad digital y soberanía de las personas. Tenéis una tabla comparativa que la dejo así unos segundos, no sé ni si leerla porque ya digo que se está extendiendo muchísimo. Os descargáis el PDF y os lo leéis de todos esos conceptos clave y que suponen cada uno de los sistemas. Pues eso, en la emisión, fiat o CBDC, control estatal versus criptos descentralizadas y Bitcoin, pues que la emisión, pues en una es controlada por el Estado y bancos centrales versus las reglas fijas de emisión programadas en código. Es un pequeño resumen de esos conceptos que considero clave, que os invito a que los leáis, a que los repaséis, a que afiancéis estos conceptos y a que investiguéis un poquito más todo esto y os quede muy claro antes de llegar a hablar de Bitcoin, a que penséis que os vais a hacer ricos con Bitcoin y que todo esto es una fiesta especulatoria y demás. Si pensáis eso es que no habéis entendido nada y no voy a decir que os invito a dejar de ver la formación, pero por favor atended un poco a estas cuestiones que considero claves y muy interesantes. Así que nada más, este sería el final de la presentación. Como veis por aquí se comparte la licencia, bajo la licencia Creative Commons, bajo ese tipo de licencia. Si la compartís, pues atribución al autor. No podéis hacer un uso comercial de esta presentación y que la compartáis cuando la compartáis, que sois libres de compartir, os la regalo la presentación, la tenéis en la caja de descripción descargable. Y como siempre, que si os ha gustado esta sesión un poco extensa, le deis un like, os suscribáis, cualquier duda, comentario, sugerencia para la caja de comentarios y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.